Control de producción, fase 3, 2018-2, Sara Daniela Barbosa, Juan Felipe Simons, José Alejandro Galeano. En la fase 1, inicialmente nos pedían pronosticar la demanda para las salas de cirugía y habitaciones. Para las habitaciones nos pidieron utilizar la metodología Box-Jenkins y como podemos ver en la gráfica de la derecha, pudimos ver que la demanda seguía un comportamiento estacional. Luego, como podemos ver en las gráficas de la derecha, vimos que los residuos se comportan aleatoriamente, excepto por un dato extraño, lo cual se cree que es porque en la demanda existía un dato inusual. Se puede ver que no existe correlación, que los cuantiles de la muestra se comportan parecido a los teóricos, por lo tanto existe ruido blanco, es decir, no existe correlación y la media es cero. Acá podemos ver los resultados que se obtuvieron del pronóstico en la gráfica de la mitad. En rojo podemos ver el pronóstico y a la derecha podemos ver el test que se hizo de Box-Young para saber si el modelo se validaba y como obtuvimos un p-valor mayor a la significancia, se validó el pronóstico. Ahora bien, para las salas nos piden utilizar la metodología Winters aditivo. Como podemos ver a la derecha, la demanda seguía un comportamiento estacional y con tendencia. Como podemos ver en las gráficas de la derecha, los residuos se comportan aleatoriamente, excepto por un dato inusual, lo cual se le atribuye a que en la demanda existía un dato extraño. Podemos ver que no existe correlación, que los cuantiles de la muestra se comportan parecido a los teóricos, por lo tanto el ruido blanco, es decir, no existe correlación y la media es cero. Aquí podemos ver los resultados obtenidos. Para el pronóstico podemos ver el alfa, beta y gamma, que fue 0.706, 0 y 0 respectivamente, y se puede ver el test de Box-Young, en el cual se puede ver que el p-valor fue mayor a la significancia, por lo tanto el modelo pronosticado es el adecuado. De igual manera, el Grupo Hospitalario Andino nos pidió la administración de personal y de sus recursos. Nuestra propuesta tenía que atender el 100% de los requerimientos de atención que se recibían mensualmente en el hospital, además de minimizar los costos anuales totales de operación. Teníamos un conjunto de personas que comprendían los médicos, enfermeras y estudiantes, los tipos de cirugía que eran estéticas cardíacas, respiratorias, ortopédicas, neurología y pediátricas, y los meses del año 2019 que era nuestro horizonte de planeación. Teníamos diferentes parámetros como la duración, los médicos, las personas que se necesitaban para cada una de las cirugías, los costos de contratar y despedir, el salario, las demandas para cada uno de los meses y tipos de cirugías, así como diferentes variables como la cantidad de personas que habían en el hospital inicialmente y para cada uno de los periodos, las personas que se contrataban y se despedían, y la cantidad de viajes, taxis y salas subcontratadas, ya que el hospital, en caso de no tener disponibilidad, subcontrataba salas. Teníamos diferentes restricciones como el manejo del personal, la cantidad de despedir y contratar de diferentes empleados, satisfacer la demanda de personal, cumplir todas las cirugías del horizonte de planeación, así como satisfacer el número de viajes para taxis y vanes y la naturaleza de las variables. A continuación se muestran los resultados para cada uno, costos de instrumentos, contratar, despedir, los salarios, el alquiler de salas y transportes, así como el personal que se requiere para satisfacer la demanda en cada uno de los meses. Ahora bien, nos pedían por último hacer un control de inventario de un fármaco, ya que existía un problema en el inventario del óxido nitroso. Nos comentaron que habían problemas de faltantes y sobrantes y nos pedían encontrar el tiempo de pedido y la cantidad óptima de pedido. Como resultado se obtuvo un Q de 159 y un T en meses de 3.10734. Como se puede observar en la gráfica, el comportamiento fue una curva decreciente que se describió mediante la ecuación que está debajo de la gráfica. Para la segunda fase se nos pidió una herramienta que le permitiera al Hospital Andino saber cuándo pedir cada uno de los insumos que necesitaba para cumplir con sus requerimientos. Dicha herramienta permitía ingresar el costo fijo de pedido, la tasa a mantener una unidad en inventario, las políticas de stock, así como los tiempos que demoran cada uno de los insumos y el costo unitario de los mismos. Permitía además ingresar la demanda de cirugías para cada uno de los meses, modificar las recetas, pues estas contaban con diferentes dietas como sana, calorías, vitaminas, entre otras, y ver los resultados así, en la política de heurística como balance parte por periodo, Silver Mill, menor costo unitario, y esto es lo que realizaba nuestra herramienta. Entregaba ciertos, mostraba la política
el costo de pedir, de mantener y el mejor costo total. Ahora bien, luego nos pidieron hallar el inventario para los elementos de protección de personal y como no se contaba con la totalidad de los datos, sino solo con algunos, se debe realizar una prueba para determinar si los datos seguían una distribución normal. Como se puede ver en la parte superior de la pantalla, hicimos 3 histogramas para cada uno de los elementos para saber si seguía una distribución normal. Paso seguido, se puede observar que sí existe un indicio de normalidad en los datos. Además de eso, se hizo unas pruebas de hipótesis para poder estar seguros, la cual la hipótesis nula era la distribución del elemento i si sigue una distribución normal y la alterna, pues que el elemento no seguía la distribución normal y con una confianza del 95% mediante el test de Anderson-Darling se concluyó que como el p-valor en los 3 elementos era mayor a la significancia, no se rechazaba la hipótesis nula, por lo tanto había un indicio de que sí seguían una distribución normal. Bueno, para el tapabocas nos pidieron realizar el modelo QR para pronosticar el inventario, para las batas, la política ST y para los pares de guantes nos piden hacer la heurística, el método EOQROP y el método Analogy. Bueno, acá se pueden ver los resultados para la política QR, para la política ST y para las heurística, el método EOQROP y el método Analogy. Como conclusiones, se le recomienda a la gerencia realizar las políticas de tapabocas y guantes con QR y ST respectivamente. Además, para las batas se recomienda utilizar la heurística, ya que es la que menos valor presenta en los SS. Por último, para el aseo de las salas de cirugía, tuvimos que hacer unas 720 iteraciones, ya que lo hicimos por enumeración exhaustiva, para encontrar la secuencia que minimizaba el mixpan. Como podemos ver en la tabla superior izquierda, la secuencia que minimizaba el mixpan fue cardíacas, neurológicas, respiratorias, ortopédicas, pediátricas, estéticas y se obtuvo un tiempo de terminación de 184. También se halló el tiempo de ocio total, que fue 154, y se hizo un diagrama de Gantt para cada uno de los trabajos siguiendo la secuencia. Con esto finalizamos nuestro proyecto de control de producción. Muchas gracias.